Respecto al tema de este diálogo, que seguramente se producirá en los próximos días, hoy de repente fijan hora porque el lugar está claro que ya el presidente dijo que sería en Palacio, lo cual me parece muy bien y lógico. No podemos tener altas expectativas con respecto a lo que ahí se vaya a conversar. Creo que lo único que va a haber en ese diálogo, que es bastante, es saber qué cosa quiere la otra parte. El presidente Vizcarra insistirá en su propuesta de adelanto de elecciones. Dudo que como consecuencia del diálogo él desista de eso. El costo para él sería muy alto. El señor Olechea expondrá seguramente las posiciones de las distintas alternativas que el Congreso tiene, los distintos escenarios que se abren por el lado del Congreso. Así que no creo que ahí haya en ese diálogo ninguna resolución. Yo sí tengo esperanzas de que el siguiente diálogo que se va a producir al día siguiente, después de que haya pasado la tormenta, es decir, al día siguiente que el Congreso tome una decisión, ese diálogo sí es importante. Bueno, antes de ir a ese otro diálogo, usted dijo que en el encuentro entre Olechea y Vizcarra, Olechea podrá mostrar los diversos escenarios que se plantean para el Congreso. ¿Cuáles son esos diversos escenarios? Primero, que la propuesta, el escenario es que sea aprobada. Es una posibilidad, en mi opinión lejana, pero es una posibilidad, en cuyo caso habrá que establecer cronogramas para su implementación. El siguiente escenario, que es el más probable, es que el Congreso decida no aprobarlo. En ese caso se abre una serie de abanicos de posibilidades. Una que tiene el presidente seguramente es el de insistir o hacer cuestión de confianza. Muchos constitucionalistas dicen que eso no es posible, que dado que dado que el presidente no tiene, por ejemplo, la facultad de observar una modificación constitucional, menos tiene facultad para hacer cuestión de confianza. Otros dirán que sí, se arma ahí una área gris y no creo que el presidente quiera terminar en medio de acusaciones constitucionales su mandato, cosa que lo van a perseguir hacia futuro, y no creo que quiera complicarse la vida. Pero lo más probable es que tengamos, congresista, ese escenario, porque, y hablando de lo que ocurre realmente en el Congreso ahora, a priori del diálogo, es que los votos no le alcanzan al presidente de la República, ¿no? Sí. ¿Cuántas bancadas son las que apoyarían o no también, porque ahora son 12 bancadas, me parece, las que apoyan esa propuesta y las que no? No, obviamente, haciendo un recuento así con algún margen de error, sí, no vemos que haya los votos para que esto pueda ser aprobado. Pero entonces ahí lo importante es qué hacemos, ¿no? Por eso es que digo que ese segundo diálogo que se haga el día después de, ese es lo importante, porque ahí se arman distintas alternativas y ahí creo que hay ahí un espacio para decir, oye, bueno, aprovechemos este tiempo que nos queda para dejarle algo positivo al país. Pero ¿ve la posibilidad, congresista Cruz, de que el presidente Vizcarra realmente desista de su intento de adelanto de elecciones? Porque no. Entonces eso lo llevaría a un proceso de cierre del Congreso, a un proceso de cuestión de confianza donde algunos han dicho que no es nada constitucional. Hay un pronunciamiento hoy día de importantes constitucionalistas. Pero él puede perfectamente decir, bueno, ustedes han tomado una decisión que yo discrepo. Ustedes la han tomado. ¿No? Ustedes le rindan cuenta al país. Bueno, ya es una decisión tomada, es un hecho ya dado. Bueno, ya que se van a quedar acá 2 años, conversemos qué vamos a hacer estos 2 años. Pero eso implicaría un retroceso en su posición, porque recordemos que él señala que responde al pedido de la población de cierre del Congreso, ¿no? Entonces claro, va a ser difícil, claro, va a ser difícil porque todos acá entendemos perfectamente el tema técnico, el tema de que el Congreso dice que no, el presidente no puede echar mano de una medida que es compleja. Pero ¿y de cara para afuera? ¿Cree que el presidente sería capaz de plantear una cuestión de confianza? Mira, yo creo que no, por 2 razones. Primero, es de dudosa constitucionalidad y, repito, terminará, una explicación, sí. terminará perseguido por acusaciones constitucionales. Y en segundo, que es una horrible imagen hasta el extranjero. Cuando un presidente en funciones disuelve un Congreso en medio de dudas, esa imagen es horrible. Entonces el presidente perfectamente puede decir, yo estoy en contra de la decisión que ustedes han tomado, pero ustedes la han tomado. ¿No? Entonces, bueno, yo con cargo a que ustedes sean responsables, exacto. Bueno, vayamos adelante. Vamos a ver, saquémosle lo mejor al escenario que tenemos. Y lo mejor es, pongámonos una agenda
de una vez concretemos todas las reformas políticas que necesitamos para dejarle al país un sistema de elección mejor que el que tenía. Veamos algunos temas de la agenda de competitividad y a 2 o 3 cosas de lucha contra la corrupción. De esa manera no van a ser 5 años perdidos, sino que le dejamos al país un sistema de elección renovado y nuevo para elegir mejores representantes, algo que ayude a recobrar el dinamismo en la economía y algo nuestro contra la competitividad. Relanzar, por ejemplo, el sistema para la recomposición de nuestra Junta Nacional de Justicia. ¿No ha funcionado, por ejemplo? Pero fíjate, el presidente pidió la reforma del sistema de justicia, el Congreso lo aprobó. El presidente pidió 6 reformas políticas, de las 6 se aprobaron 5 como ellos querían, y la que no tenía que ver con tema de elección, que era la inmunidad, el Congreso hizo unos cambios, pero de 6, 5 se aprobó como ellos querían. Entonces, en este mecanismo que él tiene el presidente, que además eso sí es constitucional, en lo que se refiere a leyes, él sí puede hacer cuestión de confianza, le está funcionando. Podemos ir por ese camino y dejarle al país algo. De lo contrario, si se aprueba adelante elecciones, no dejamos nada, van a ser 4 años perdidos. ¿Cómo explica esto usted a una población que según las encuestas es mayoritariamente hostil a la fórmula que usted está planteando y ampliamente convencida, más del 80%, de que quienes piensan como usted lo hacen para guardar sus ingresos y sus privilegios de inmunidad? Yo no digo que yo piense eso de usted, yo estoy refiriéndome a la encuesta del IEP publicada el día de ayer. Sí, no, ese es un factor. Definitivamente, saber que estás en contra de la opinión pública es un tema que presiona al momento que tienes que tomar una decisión. Nadie puede decir que no me importa lo que diga la opinión pública. No, sí te importa. Si eres político, sí te importa. A veces no puedes sintonizar con lo que quiere la opinión pública. Y a veces eso significa asumir un costo político. Creo que ese es un momento es como el actual, ¿no? En que hay que ver qué cosa es lo mejor, qué cosa significa dejarle algo al país y qué cosa es hacerle caso a la calle y no haber avanzado nada. Congresista, pero usted está pidiéndole al gobierno una actuación responsable, pero usted mismo ha descalificado y en términos muy duros a este gobierno. Ha dicho que tiene prácticas montesinistas. Esto por lo ocurrido con ustedes, particularmente con la vicepresidenta luego de su renuncia a la bancada oficialista. Sí, claro, es que han habido señales una tras de otra muy malas. A la vicepresidenta, cuando renuncia a la bancada, le cortan el contrato a personal suyo de confianza. A su asesor, pidiéndole además que revelara conversaciones privadas suyas. Así es, o sea, eso qué cosa es. Después, algo que yo no he dicho, pero lo digo ahora, yo renuncié el miércoles. El viernes, Sunafil estaba en mi empresa, ¿no? Pero son coincidencias, yo no digo que haya nada malo, pero son coincidencias que siempre nos pasa a gente de oposición. Parece que la decisión de volver de regresar a Pedro Pablo Kuczynski a prisión parece que ahí sí hubo una coincidencia, o todavía sigue pensando que hubo alguna influencia del presidente en la decisión de los fiscales. Yo os digo que eso no se da por mera coincidencia, porque además el pedido era tan burdo, tan forzado, tan sin sentido, que personas inteligentes como el señor Vela, el señor Domingo Pérez, me parece rarísimo que ellos conscientemente hayan iniciado eso. Pero entonces se suma a quienes creen que la política anticorrupción de Fiscalía en este momento está siendo digitada por Palacio de Gobierno. Yo creo que hay un nivel de coordinación, sí. No digo que sea malo, puede haber un nivel de coordinación para buscar luchar contra la corrupción, eso no es malo, pero que hay un nivel de coordinación ahí.